Capítulo 1. Apreciaciones iniciales, planeamiento. Bueno, yo soy Sun Tzu, y antes de que te emociones con la idea de ir a la guerra como si fuera un picnic con espadas, déjame decirte algo. La guerra se gana antes de pelear. Sí, antes de que suene el primer tambor o se desenvaina la primera espada. ¿Y cómo se gana? Pues calculando, observando, pensando. Porque el que entra a la batalla sin planear es como el que va a cocinar sin saber si tiene arroz, termina comiendo humo. Mira, yo digo que todo comandante debe fijarse en 5 cosas. La moral. Si tu gente no cree en ti, mejor ni salgas. Un ejército sin confianza en su líder es como una carreta sin ruedas, mucho ruido y nada de avance. El cielo. Y no me pongo místico, hablo del clima, de las estaciones, de si va a llover o va a caer un solazo que deje a los soldados fritos como camarones al carbón. La tierra. El terreno lo es todo. No es igual pelear en un pantano que en un llano abierto. Hay sitios donde ni las cabras se meten, y ahí quieres meter a tu ejército, pues te deseo suerte. El mando. Aquí entra el general, tiene que ser sabio, justo, valiente y humano. Y si además sabe cuándo callarse, mejor todavía. El que solo grita órdenes sin pensar, lo único que gana es un motín. La organización. Porque sin disciplina, hasta el ejército más grande se convierte en una pandilla de borrachos. Ahora, te lo voy a poner clarito. El buen general compara estos factores con los del enemigo. Es como hacer cuentas, ¿quién tiene más moral? ¿Quién conoce mejor el terreno? ¿Quién tiene más disciplina? El que gana en las comparaciones, gana la guerra. Yo lo resumo así, el que calcula bien, gana sin pelear. El que calcula mal, pierde sin remedio. ¿Ves? La guerra no es cosa de músculos, es cosa de cabeza. Así que antes de ponerte a lanzar flechas, siéntate, piensa, compara y calcula. Porque si no lo haces, créeme, la derrota ya está cocinándose aunque aún no huela a humo. Y hasta aquí el primer consejo que te doy yo, Sun Tzu. Capítulo 2. Empezar una guerra cuesta caro. Amigo, déjame decirte algo que muchos generales olvidan cuando se ponen el casco y gritan a la batalla. La guerra es cara, pero cara de verdad. No estoy hablando solo de monedas. Hablo de sangre, de cansancio, de tiempo, de todo lo que se gasta cuando decides que tu ejército va a chocar contra el otro. Mira, cada vez que mueves tropas, no es como mover fichas en un tablero. Hay que alimentar a los soldados, y créeme, un ejército come más que un rebaño de dragones. Hay que darles armas, armaduras, caballos, mulas, carretas. Y todo eso se desgasta, se rompe y hay que reponerlo. ¿Y qué pasa cuando te quedas sin provisiones? Pues terminas saqueando a tu propia gente, quitándole el arroz al campesino que solo quería vivir en paz. Y entonces, aunque ganes la guerra, tu pueblo te odia. ¿De qué sirve vencer si tu victoria sabe amarga? Yo lo veo así, una guerra rápida puede salvarte. Pero una guerra larga, eso es como tener una visita incómoda que nunca se va, se comen tu comida, se sientan en tu sillón y encima te critican la casa. La clave es esta. Gana lo más pronto posible. Porque si la guerra se alarga, pierdes soldados, pierdes recursos y pierdes la paciencia de tu gente. Te pongo un ejemplo claro, si un ejército puede obtener lo que necesita del enemigo, provisiones, armas, caballos, que lo haga. Es mucho mejor usar lo que el rival trajo, que gastar lo tuyo hasta quedar en los huesos. Y ojo con esto, yo no soy un amante de la guerra por la guerra. Yo sé que es dura, cruel y que devora todo a su paso. Por eso insisto. Hazla rápida. Hazla limpia. Y sobre todo, hazla solo cuando no tengas otra opción. Porque al final, el general sabio no es el que gana más batallas, sino el que sabe cuándo evitarlas. Bueno, ¿ves cómo te lo digo? Como si charláramos al calor de un té, pero hablando en serio, la guerra no es un juego, y si dura demasiado, hasta la victoria puede volverse derrota. Capítulo 3. Ganar sin luchar, el arte supremo. Mira, te lo voy a confesar, cualquiera puede mandar espadazos y presumir de valentía. Eso lo hace hasta un bruto con más músculo que cerebro.
Pero el verdadero maestro, el general sabio, es el que vence al enemigo sin tener que sacar la espada de la vaina. Yo siempre digo, la mejor victoria es aquella que se logra con la cabeza fría y sin derramar sangre. ¿Por qué? ¿Por qué destruir una ciudad, un ejército o un reino completo suena glorioso en los poemas, pero en la vida real, ¿qué ganas? Tierra arrasada, gente resentida y un imperio que te queda como un huerto lleno de cenizas. Entonces, ¿cómo se gana sin luchar? Fácil de decir, no tanto de hacer. Ataca los planes del enemigo, no sus soldados. Si destruyes su estrategia antes de que empiece, ya lo dejaste cojo. Divide sus alianzas. Un ejército sin amigos es como un borracho sin cantina, no aguanta nada. Desmoralízalo antes de que llegue al campo de batalla. Que cuando piense en pelear, ya sienta que perdió. Ahora, ojo con esto, si de verdad no te queda otra y tienes que ir al choque, tampoco seas animal. No destruyas lo que luego te puede servir. Captura soldados, no los mates a todos. Toma ciudades intactas, no las incendies por capricho. Porque, dime, ¿qué sentido tiene conquistar un castillo si lo dejas reducido a cenizas y después no puedes usarlo? La jerarquía de la sabiduría en la guerra, según yo, va así. Lo máximo, derrotar al enemigo sin luchar. Muy bueno, romper sus planes y alianzas. Aceptable, pelear contra sus ejércitos en el campo. Lo peor, asaltar ciudades, es sangriento, caro y hasta los victoriosos terminan llorando. Y claro, para todo esto necesitas un líder que piense más rápido que los demás. Porque, créeme, dirigir un ejército no es solo dar órdenes a gritos, es entender el alma del enemigo y el corazón de tu gente. En pocas palabras, el arte supremo de la guerra es someter al adversario sin luchar. Esa es mi carta maestra, mi as bajo la manga, lo que me hace sonreír cuando otros generales solo saben medir quién grita más fuerte. Capítulo 4. Medir fuerzas, y no hacer el ridículo. A ver, ¿cuántos generales he visto que van al campo de batalla como quien va al mercado? Se lanzan con el pecho inflado, convencidos de que su coraje lo puede todo, y terminan con el ejército en ruinas. ¿Por qué? Porque no supieron medir fuerzas. Yo lo digo clarito. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas estarás en peligro. Si conoces al enemigo, pero no a ti, ganarás una vez y perderás otra. Y si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, mejor vete cavando tu tumba. Esto no es poesía, es pura lógica. Un ejército que desconoce sus límites es como un borracho que se mete a pelear con 5 guardias, mucha intención, pero poca cabeza. Entonces, ¿qué hago yo? Antes de mover un dedo, me pregunto, ¿cómo anda la disciplina de mis soldados? ¿Puedo confiar en que sigan mis órdenes o son como gatos en feria? ¿Qué condiciones tienen mis tropas frente a las del rival? ¿Más cansancio, menos provisiones, peor terreno? ¿Qué ánimo reina en el campamento? Porque te aseguro que una tropa alegre y convencida vale más que 10.000 soldados con cara de funeral. Mira, hay un error muy común, creer que la victoria depende solo de la valentía. Pamplinas. La victoria depende de la claridad con la que calculas cada cosa. Y ahí está la gracia, la guerra no la gana el más fuerte, sino el que menos errores comete. Te lo resumo con una confesión. Cuando un general ignora las fuerzas del enemigo, pero igual se lanza al ataque, está jugando a los dados con la vida de sus hombres. Y, créeme, los dados siempre terminan cobrando. En conclusión, el que sabe medir fuerzas nunca se expone a un fracaso tonto. Se mantiene firme cuando tiene ventaja y se retira cuando la cosa pinta fea. Y eso, amigo mío, no es cobardía. Eso es inteligencia. Porque el verdadero genio no busca peleas gloriosas, busca victorias seguras. Capítulo 5. Energía y ritmo, la orquesta de la guerra. A ver, déjame contártelo así, un ejército no es solo un montón de tipos con lanzas y espadas. No, señor. Un ejército es como una banda de música. Si cada soldado toca a su aire, aquello suena como gatos atropellados. Pero si todos siguen el mismo compás, amigo, la armonía es tan poderosa que tumba murallas.
Lo primero que aprendí es que la energía bruta no sirve de nada si no la sabes encauzar. Es como tener un río desbordado, mucha agua, mucho ruido, pero se desperdicia. Ahora, si construyes canales, esa misma agua mueve molinos y arrasa con lo que se le ponga enfrente. Así pasa con los soldados. Un grupo pequeño, bien organizado y enérgico, puede hacer temblar a un ejército enorme pero desordenado. La clave está en el ritmo. Atacar cuando el enemigo está débil, descansar cuando el rival está alerta, avanzar cuando menos lo espera. Yo siempre digo que un buen general es como un tamborilero en la batalla, marca el compás y los demás lo siguen sin pensarlo. Mira, te pongo un ejemplo sencillo. Si haces que tus hombres vean la pelea como un juego que saben ganar, se mueven ligeros, confiados, como bailarines. Pero si los lanzas sin dirección, se cansan, se frustran y al final se quiebran. Aquí entra lo que llamo el arte de usar lo normal y lo extraordinario. Lo normal es lo que tu enemigo espera, formaciones, ataques frontales. Lo extraordinario es lo que lo agarra desprevenido, emboscadas, maniobras raras, silencios que ponen nervioso. La gracia está en mezclar ambas. Que el enemigo nunca sepa si lo que ve es tu verdadero plano o apenas un espejismo. En resumen, amigo mío, el general sabio no fuerza la energía, la canaliza. No desgasta a sus hombres con ruido inútil, los dirige como un coro que canta afinado hasta hacer temblar al enemigo. Capítulo 6, lo lleno y lo vacío. Te voy a confesar algo que siempre me fascinó en la guerra: la fuerza no está en atacar de frente, sino en entender dónde está el vacío y dónde está lo lleno. Mira, imagina que el enemigo pone toda su gente defendiendo un muro. Ese muro está lleno, está fuerte, como cuando en el mercado todos se amontonan en el puesto del mejor vino. Pero claro, mientras todos corren a ese lado, ¿qué queda del otro extremo? Un vacío que nadie cuida. Ahí es donde yo mandaba a mis muchachos. Yo decía, ataca lo vacío y esquiva lo lleno. Es como pelear con alguien que levanta mucho los puños para protegerse la cara y entonces tú le das una patada en la pierna. No porque seas más fuerte, sino porque supiste mirar el hueco. En la guerra todo es movimiento. El enemigo puede parecer sólido como una muralla, pero créeme, hasta la muralla más gruesa tiene una grieta. Y cuando la encuentras, ay, amigo, ahí es donde metes la lanza. El truco está en ser imprevisible. Si el enemigo cree que vas a ir por la derecha, de pronto apareces por la izquierda. Si espera que ataques de día, llegas de noche. Yo me divertía con eso, como un jugador de ajedrez que ya va 3 jugadas por delante. Y aquí viene lo mejor: lo lleno y lo vacío se transforman constantemente. Lo que hoy está lleno mañana se vacía, y lo que ahora parece desprotegido pronto puede estar reforzado. Por eso nunca hay que confiarse ni repetir la misma jugada 2 veces seguidas. Déjame ponerte un ejemplo gracioso. Una vez, un enemigo puso todas sus tropas cuidando la entrada principal de la ciudad, porque estaba seguro de que yo iba a entrar por ahí. Y tenía razón, solo que yo entré por la puerta trasera, donde no había ni un gato. Mientras ellos esperaban con sus lanzas levantadas, yo ya estaba adentro tomándote en su salón. La enseñanza es clara: no desgastes tu fuerza en donde el enemigo está preparado. Busca lo débil, lo vacío, lo que no se espera. Así es como un ejército pequeño puede vencer a uno gigantesco. Porque, al final, la guerra no se gana con músculos, se gana con ojos atentos y cabeza fría. Y, entre tú y yo, con un poco de picardía también. Capítulo 7, maniobras. Mira, amigo, aquí empieza lo divertido. La guerra no es solo golpear, también es moverse con cabeza. Yo siempre decía que las maniobras son como bailar: si das un paso mal, te pisan el pie, pero si lo haces bien, hasta el enemigo termina siguiendo tu ritmo. Mover un ejército es un arte. No es solo cuestión de gritar y adelante y esperar que todos corran como locos. No, no. Si haces eso, acabas con soldados cansados, caballos reventados y un ejército que no llega ni a la esquina. Lo importante es administrar la energía, avanzar cuando se debe y detenerse cuando hace falta. Ahora, te diré algo que me pasaba seguido: muchos generales creen que por tener más hombres ya tienen la victoria en la bolsa. Ajá.
No saben que un ejército grande es como una carreta llena, si no la manejas con cuidado, se vuelca sola. En cambio, uno pequeño pero bien maniobrado puede moverse ligero, sorprender y hacer un daño tremendo. ¿Quieres un ejemplo gracioso? Una vez, mis enemigos pusieron un ejército enorme en un valle, confiados en que con tanta gente yo no me atrevería a atacarlos. Y tenían razón, no los ataqué, los rodeé. Ellos estaban tan apretados que no podían ni dar un paso sin empujarse entre sí. Era como ver un mercado en día de fiesta, todos gritaban, pero nadie avanzaba. Yo, en cambio, con menos hombres, les cerré las salidas. Al final, estaban tan atrapados que se rindieron sin que yo moviera un dedo de más. La clave está en esto, saber cuándo avanzar, cuándo retroceder y cuándo esperar. La paciencia también es un arma. A veces, lo más sabio es quedarte quieto y dejar que el enemigo se canse solo. Es como una carrera, si corres al mismo ritmo del otro, terminas agotado, mejor deja que se acelere, que sude, que jadee, y luego, cuando esté con la lengua afuera, ¡zas!, lo alcanzas fresco como una lechuga. Nunca olvides, la maniobra no es solo moverse, es pensar el movimiento. Cada paso que das debe acercarte a la victoria, aunque sea un pasito corto. Y si alguna vez dudas, recuerda, el que sabe maniobrar convierte hasta un desierto en ventaja, y el que no, se pierde aunque esté en su propia casa. Capítulo 8. Variaciones en las tácticas. Mira, muchacho, aquí entramos en un terreno donde muchos se resbalan, la rigidez. El que cree que una sola táctica sirve para todo, está perdido. La guerra no es una receta de cocina, no puedes meter siempre los mismos ingredientes y esperar el mismo sabor. A mí me gustaba decir que el buen general es como el agua, se adapta al terreno. Si el río encuentra una roca, ¿qué hace? No se estrella como un burro, simplemente la rodea y sigue su curso. Así debe ser uno en el campo de batalla, flexible, atento y listo para cambiar cuando la situación lo pida. Te contaré algo. Una vez vi a un comandante tan terco que parecía cabra. Insistía en atacar de frente, aunque el enemigo lo estaba esperando con los brazos abiertos. ¿Y qué pasó? Pues que lo recibieron como a un invitado de honor, a punta de flechas. Si hubiera tenido un poquito de picardía, habría variado su táctica y buscado otro camino. Pero no, él se empeñó en ir derecho como un toro. Resultado, perdió hombres, perdió moral y, lo peor, perdió la confianza de sus soldados. Ahora, ojo con esto, no variar también es variar. ¿Qué quiero decir? Que a veces conviene repetir un movimiento hasta que el enemigo piense va, siempre hace lo mismo, y justo ahí, cuando está confiado, cambias el paso y lo pillas desprevenido. Es como jugar ajedrez, la sorpresa es la mejor pieza del tablero. La clave está en leer la situación. Si el enemigo es fuerte, evita chocar de frente. Si es débil, aprovecha la oportunidad. Si está furioso, irritado y se mueve como loco, mantén la calma. Si está tranquilo, altéralo. Todo es cuestión de equilibrio. Recuerda esto, un buen general no se casa con una sola táctica. Hoy avanzas, mañana retrocedes, pasado rodeas, y al otro descansas. Esa variedad mantiene confundido al enemigo y, de paso, mantiene viva la moral de tus hombres. Porque créeme, nadie quiere seguir a un líder predecible. Así que ya sabes, sé agua, sé viento, sé trueno, pero nunca seas piedra inmóvil. La flexibilidad es la que asegura la victoria. Capítulo 9. Marchas y el terreno. Te voy a ser sincero, en la guerra no siempre gana el que tiene más soldados ni el que grita más fuerte. Muchas veces gana el que sabe leer el terreno. Sí, hijo, hasta la tierra habla, y si no la escuchas, te puede traicionar. Mira, cuando vas de marcha con tu ejército, tienes que observarlo todo, el viento, los pájaros, el agua, las huellas. Si los pájaros se espantan en un sitio donde no debería haber nada, cuidado. Probablemente hay una emboscada. Si el agua fluye turbia y con espuma, alguien pasó por ahí antes que tú. Yo siempre decía que un buen general es medio brujo, interpreta señales donde otros solo ven tierra y polvo. Y no es magia, es atención. Te pongo un ejemplo gracioso. Una vez un capitán se rió de mí porque me quedé mirando unas nubes.
Sun Tzu, te has vuelto poeta, me dijo. Yo solo sonreí. 2 horas después, la lluvia torrencial le hundió los carros en el barro. ¿Y quién terminó cargando con las ruedas al hombro? Pues sus pobres soldados. Yo, en cambio, ya había movido a mis hombres a un terreno más alto. Moral de la historia, el que se burla del cielo, termina empapado. Otra cosa, observa también a tus propios hombres en la marcha. Si caminan en silencio, atentos, con paso firme, todo va bien. Pero si empiezan a arrastrar los pies, a quejarse, a mirar para atrás, ojo, ahí la moral está bajando. Un ejército cansado es presa fácil, aunque sean miles. Y ni hablar del enemigo, si ves humo de muchos fuegos pequeños, están dispersos, si solo hay un gran fuego, están concentrados. Si escuchas ruido y gritos, quieren intimidar. Si están demasiado callados, algo traman. En resumen, el terreno, el clima, los movimientos, todo te habla. El que sabe leer esas señales nunca va a ciegas. Yo siempre le decía a mis generales, no peleen contra el suelo, úsenlo como aliado. Capítulo 10. Las formas del terreno. Te voy a decir algo que parece obvio, pero que más de un general despistado olvidó, no todos los terrenos son iguales. Y claro, según el lugar donde pongas los pies, puedes estar firmando tu victoria o cavando tu propia tumba. Mira, el terreno puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Hay terrenos accesibles, fáciles de entrar y salir. Ahí cualquiera se confía, pero cuidado, porque lo fácil atrae trampas. Luego están los terrenos difíciles de salir, como valles profundos o pasos estrechos. Te metes con entusiasmo y después, ¿cómo sales? Es como cuando visitas a la suegra, entrar es sencillo, pero escapar sin que te dé sermón, imposible. También hay terrenos neutrales, donde tanto tú como tu enemigo pueden moverse con ventaja. En esos casos, el que llegue primero y se acomode mejor gana. Es como ir a un concierto sin asientos numerados, el que llega temprano ve el show de frente, el que llega tarde se queda detrás de una torre de sonido. Otra cosa importante, nunca subestimes la altura. El que controla lo alto, controla la vista y el ataque. Yo siempre les decía a mis soldados, mejor sudar subiendo ahora, que sangrar bajando después. El terreno difícil, como pantanos, montañas empinadas o ríos caudalosos, no es para pelear, es para evitar. A menos que quieras que la mitad de tus hombres se queden atascados en el barro mientras el enemigo se ríe desde la orilla. En resumen, el terreno es como un tablero de ajedrez. Si conoces bien dónde estás parado, tus piezas se mueven con gracia. Si lo ignoras, terminas jugando a ciegas, y eso, créeme, nunca acaba bien. Yo siempre me repetía, quien entiende la tierra, entiende la guerra. Porque la tierra no traiciona, simplemente te pone pruebas. El problema es cuando uno anda tan ciego de soberbia que no la ve. Capítulo 11. Los 9 terrenos. Cuando me siento a pensar en todas las campañas que viví, siempre recuerdo que el terreno lo cambia todo. No es lo mismo pelear en tu propio barrio que perderte en la casa del vecino. Por eso, yo dividí los terrenos en 9 tipos, para que no te agarren desprevenido. 1. Terreno de dispersión. Ese que está cerca de casa. Ahí los soldados se sienten cómodos, relajados, hasta demasiado. Como si salieran a caminar por la plaza del pueblo. El problema es que pueden perder la disciplina. Así que en esos terrenos, lo importante es mantenerlos ocupados, sin darles chance de flojear. 2. Terreno ligero. Es cuando apenas cruzaste la frontera enemiga. La gente todavía piensa, si pasa algo, nos regresamos rapidito. Esa mentalidad es peligrosa, porque no pelean con toda la fuerza. Aquí lo que yo hacía era apretarles las tuercas, recordarles que ya no había regreso fácil. 3. Terreno clave. Son esos puntos que todo el mundo quiere, un paso angosto, un puente, una colina. Controlarlos es como tener las llaves de la ciudad. Si los tomas, el enemigo se desespera, si los pierdes, la cosa se pone fea. 4. Terreno de intersección. Donde se cruzan caminos importantes. Ahí cualquiera puede aparecer, aliados, enemigos, curiosos. Es como estar en un mercado,
hay que saber negociar, esperar refuerzos y no pelear solo por orgullo. 5. Terreno de comunicaciones. Este es crucial. Si puedes moverte fácilmente, llevar comida, mensajes, armas, todo fluye. Si no, te quedas aislado como náufrago en isla desierta. Yo siempre decía, un ejército hambriento pelea peor que un burro cansado. 6. Terreno difícil. Montañas, pantanos, bosques espesos. Ahí el enemigo puede esconderse y darte un susto. En esos lugares, lo mejor es pasar rápido, no acampar mucho, porque el terreno mismo se vuelve tu enemigo. 7. Terreno cercado. Ese donde tienes pocas salidas, como un valle estrecho. Si te descuidas, quedas atrapado como ratón en jaula. Pero ojo, cuando no hay escapatoria, los soldados pelean como demonios. Yo a veces llevaba a mi gente ahí a propósito, para que no tuvieran opción más que ganar. 8. Terreno mortal. Aquí no hay regreso. O ganas o te mueres. Punto. En esos lugares, la única salida es pelear hasta el final. Es como apostar todo tu dinero en una sola jugada de póker, o sales rey, o sales pobre. 9. Terreno lejano. Cuando te adentras demasiado en tierras enemigas. Tus hombres extrañan su casa, la nostalgia les pesa y sienten que volver es imposible. ¿La única salida? Avanzar. Porque retroceder es peor que quedarse quieto. Y ahí tienes los 9 terrenos. La clave siempre fue entender dónde estaba parado uno, porque no es lo mismo mover piezas en un tablero limpio que jugar en una mesa llena de grietas. Capítulo 12. El arte de atacar con fuego. Mira, si hay algo que siempre me fascinó fue el fuego. Es como ese amigo peligroso, si lo manejas bien, te salva la vida, si lo sueltas sin cuidado, te quema hasta las pestañas. En la guerra, el fuego era más que calorcito, era estrategia pura. Yo lo usaba en 5 formas, y créeme, cada una tenía su magia y su peligro. 1. Quemar personas. No te asustes, no era tan literal como suena. Era usar el fuego para desordenar al enemigo, atacando sus campamentos de noche. El fuego no solo quema, también asusta, y cuando un ejército entra en pánico, se hace pedazos solo. 2. Quemar provisiones. Esto sí que dolía. Nada desmoraliza más que ver arder tu arroz, tu carne seca, tus reservas. Un soldado con hambre no pelea, ni siquiera discute, solo piensa en su barriga. Yo decía, el hambre derrota más ejércitos que las espadas. 3. Quemar arsenales. Cuando el enemigo tenía depósitos llenos de armas y pólvora, lo más sabroso era verlos estallar en llamas. Era como quitarle los dientes a un tigre, ya podía rugir todo lo que quisiera, pero sin colmillos no mordía a nadie. 4. Quemar convoys. Los convoys, esas filas largas de carretas cargadas de tesoros, comida y armas. Si les prendías fuego en el camino, no solo los dejabas sin recursos, también les sembrabas miedo de salir a explorar. 5. Quemar en medio del caos. Este era mi favorito, aprovechar cuando el viento, el clima o la confusión estaban de tu lado. Si llovía chispas del cielo, yo agregaba las mías. El truco era encender el fuego cuando el enemigo menos lo esperaba. El secreto del fuego. Eso sí, había que ser prudente. Porque el fuego no tiene dueño, tú lo sueltas, pero él corre donde quiere. Por eso yo siempre recomendaba, nunca enciendas un fuego si el viento sopla hacia ti. Parece obvio, ¿no? Pero créeme, vi generales que por la emoción terminaron chamuscando a sus propios soldados. En resumen, el fuego es como la lengua, puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Si lo usas bien, desbarata ejércitos enteros. Si lo usas mal, te deja en cenizas. Y ahí te dejo mi confesión, yo amaba el fuego, pero le tenía respeto. Porque en la guerra, igual que en la vida, no se trata solo de encender, sino de saber apagar. Capítulo 13. El uso de los espías. Déjame decirte algo, en la guerra, los héroes no son solo los que cargan con espadas ni los que gritan en medio del campo de batalla. Muchas veces, los verdaderos ganadores son los que nadie ve, los que caminan entre las sombras. Sí, hablo de los espías. Yo sé,
Apenas digo la palabra espía y ya imaginas intriga, traiciones, gente disfrazada. Y sí, todo eso está incluido. Pero lo que quiero que entiendas es que un buen ejército sin espías es como un ciego en la oscuridad, camina, pero no sabe a dónde va. Los 5 tipos de espías. Yo, que me las sabía de todas, los dividí en 5. Mira qué ingenioso era. Espías locales, gente del mismo lugar, vecinos que conocen hasta el último chisme. Son los que saben por dónde sale el sol en la aldea y quien tiene la lengua más floja. Espías internos, esos son los traidores dentro del ejército enemigo. Sí, siempre hay alguno dispuesto a hablar, por unas monedas o por venganza. Espías dobles, los más divertidos. Los enemigos creen que trabajan para ellos, pero en realidad trabajan para mí. Y créeme, no hay nada más sabroso que un enemigo convencido de que lo sabe todo, cuando en realidad lo están engañando. Espías sacrificables, duros de usar, porque uno los manda con información falsa sabiendo que los van a atrapar. El enemigo se la cree, y nosotros nos reímos desde atrás. Espías vivos, mis favoritos. Los que van, miran, husmean, escuchan y regresan vivos para contármelo todo. La clave de todo. ¿Sabes qué decía yo? No hay inversión más rentable que pagar a un espía. Una espada se gasta, una armadura se rompe, pero una lengua bien afilada, esa te puede ganar guerras enteras sin derramar sangre. Por eso yo cuidaba a mis espías como oro. Les daba buen trato, los mantenía contentos, porque un espía resentido es más peligroso que un enemigo armado. Mi confesión final. Y aquí te hablo de corazón, más de una vez mis generales pensaron que yo era un mago, que adivinaba lo que haría el enemigo. ¿Quieres la verdad? Era puro espionaje bien hecho. Nada de magia, nada de adivinación, solo saber a quién escuchar. Así que ya lo sabes, el secreto de ganar no está solo en las espadas ni en las lanzas, sino en los oídos atentos y las bocas que hablan en el momento correcto. Y con esto cierro mi libro, mi enseñanza y mi confesión. La guerra es un arte, sí, pero la información es la tinta con la que se pinta. Aquí termina el arte de la guerra. Si te gustó esta historia, no olvides darle un buen me gusta, dejarme un comentario con tus impresiones y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Y ya sabes, activa la campanita. Nos vemos en un próximo libro.